Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, como ahorita, que bueno, pues estamos grabando quién sabe a qué horas en este estudio de Riff 111. Yo soy Rafa Martínez. Buenas a todos, yo soy Alberto Cerón. Estamos iniciando una nueva emisión de En 30 y 40, si no me equivoco es el número 24. No me estoy oyendo. Y bueno, no se está oyendo. Bueno, no se está oyendo Beto Cerón. Ahorita va a arreglar su micrófono. A ver, escucha. Aló. Ya estoy aquí. Ya está aquí. Pues sí, pues una semana rara, extraña. Inclusive le mando saludos al buen Roberto Jiménez porque esta semana en sus redes puso algo que pues, sí, yo también siento igual. Así como de, ¿soy yo o todo está así como medio Kool-Aid? Y sí, está raro, ¿no? Está raro. Esta semana estuvo, no sé. Rara. Sí, rara. O sea, con un ambiente raro. Es que yo creo que esa patraña de que la política adelante sus tiempos y que nos esté invadiendo su cabeza, o sea, nuestras cabezas con todo eso. De veras, yo ya, por eso ya ni el radio, man. O sea, es que ya... No, ya está fatal. Todo el día es hablar de esos 5... O sea, de los 5 de un lado y de los 2 de otro lado. Y, ay, no, o sea, como si no existiera más gente. Sí. Y es que se están adelantando, obviamente, porque obviamente hay que mantenerse en el lugar, ¿no? En el lugar en el que se está. Por cierto, acabamos de instalar un WC que suena. O sea, si oyeron ahí algo así. Uh-huh. Es como los de Japón. Exactamente. Así que le aprietas un botón y suena ahí. No, pero sí está gacho eso, ¿eh? O sea, está gacho eso de que no se respeten los tiempos. O sea, uno está acostumbrado a las estaciones del año. Sí. Entonces ya estás esperando la primavera y ya. Uh-huh. Entonces, obviamente, cuando son años electorales, pues uno ya está mentalmente así capacitado a decir, hagamos que me valga 3 hectáreas, ¿no? Sí. Pero si te adelantan las cosas, no estás preparado para eso. Y deja tú que te las adelanten, o sea, te las están metiendo a fuerza. Sí, no, por todos lados. O sea, sí está bastante invasivo el asunto. Súper invasivo. Y además, está repercutiendo en otras áreas sociales, económicas, en muchas cosas ya está mermando, ya está teniendo injerencia y pues... Mira, yo... Y luego para que ya sepamos quién va a quedar, o sea, no más. Sí, o sea, eso es así lo más. Ojalá y todo... Mira, si se habló, creo yo, déjame pensar que hubo un despertar en estos 5 años. Uh-huh. Si realmente se creó ya la democracia completa, puede que haya algo, y por eso estén también en esta dura batalla desde mucho tiempo antes, pues sí. Porque dicen, la tenemos difícil, hay que hacer esto. Pues si realmente va a predominar la democracia, pues algo puede pasar, ¿no? Pero bueno, hablemos de cosas buenas porque de por sí el programa va a ser de cosas terribles. Entonces empezamos con cosas terribles y pues para seguirnos con cosas terribles. Es para ambientar. Sí, Es para ambientar, es para ir, Sí, exacto. Cosas paranormales y cosas así. Saludos a Ceci Prián, que también nos escribe muy seguido. Uh-huh. Desde allá, desde Teoloyucan, Estado de México. Saludos a Zach Pineda, Alfredo Cara Roth, que él es el superstar del grupo. Muchas gracias, carnal, por compartir todo lo que compartes. A una escuincla dolorosa, a Karina Yáñez, que la extrañamos por acá. Muchos saludos, muchas gracias por escribir. A Carlos Enrique García, también ya nos había escrito. A Esther Urquieta, de aquí enfrente. A Osiris, muchas gracias, mi sobrina Osiris Pamela. Osiris Pamela Martínez, muchas gracias. Pues es para que veas que ya tus tíos ya estamos en otro nivel. Tus tíos ya son tíos, ahora sí. Sí, exacto, ahora sí. Como dicen, tus tíos ya son unos tíos. Ahora sí, literal. Ya somos unos tíos. Exactamente. Otro saludito que le va a gustar aquí a nuestra querida Paola. Uriel Chávez. Uriel Chávez les manda saludos a todos.
Pero pues un beso de trompa a Paola, dice. Así. A Vampi León, a Fernando Artemanías también. Mira, ahí anda todavía. A Juan de Dios, obviamente desde Mérida. Saludos. Una tal Paula BMG, ¿tú la conoces? Paula BMG. No me suena. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero gracias. Sí, gracias por estar pendiente. Pero Uriel le acaba de mandar, ¿qué? Besos de pico. Sí. Uriel le mandó besos de piquito. Sí, digo, pues tan chicos, no inventen. Marc de Fer, Hans Christian, Manuel Ramírez, Enrique BP, Israel Ibarra, Gabriela, mi tía Gaby, Rogelio Hernández y Rafa Solano, muchas gracias, que son los que se pusieron en contacto esta semana. Pues obviamente vamos a seguir saludando y mandando todo. Pues obviamente ya que aquí mi compa se ponga a mano con las entregas. Porque hemos tenido pues un chorro de cosas. Sí, ha habido mucho movimiento, pero ahí vamos. Pero lo chido es que mucha gente de la que está entrando, pues apenas está entrando, entonces está viendo todo lo que ya tenemos hecho. Entonces, pues la neta es que, pues sí, está bastante chido que hagamos estos programas que no tienen caducidad. Sí, exacto. Porque, pues obviamente, pues ahí van viendo, ¿no? Cosas que se van poniendo interesantes. La semana pasada hablábamos... O sea, nos fuimos con un solo tema, con el asunto de las pantallas de protección. Un solo tema. Pues si no saben qué son las pantallas de protección, acá abajo en la descripción les vamos a dejar el video de esto de las pantallas de protección. Y pues obviamente porque es un tema, pues sí es cabroso, o sea, no es algo... Sí, o sea, todo lo que lleva a que haya una pantalla de protección puede ser, o sea, puede ser que la fuente de alimentación se haya tronado, que es lo X. ¿Cómo decía? Hasta que ya habían llegado, porque como dices, no hubieran llegado ya los extraterrestres a colonizar la Tierra, güey. Los Simpsons decían, o sea, puede ser desde un haz bien tu trabajo, Juanelo, hasta algo realmente fuerte, algo que de veras se ponga punk. Y bueno, pues vean el Popocatépetl, ahora sí de veras. Ajá, exacto. Vean el video. Y hoy vamos a seguir con una temática, pues también bastante escabrosa. Mira, o sea, no les miento. O sea... Ya se le encuera el chino al muchacho. O sea, sí es algo escabroso porque estábamos platicando la semana pasada, ya fuera del programa, Beto y yo, y decíamos, es que, ¿por qué lo hacían en ese horario, en ese canal? Justo. O sea, como que empezando desde ahí, ¿no? Desde 1983, 82, el Canal 5, que ya estaba posicionado como un canal infantil de Televisa, ya era Televisa, ya estaba posicionado como un programa, como un canal infantil, acostumbraba en las tardes, a partir de la 1 de la tarde que se acababa la telesecundaria, porque además en esos entonces la telesecundaria era por Canal 5, cosa que pues se entendía, o sea, porque además tenía muy buena recepción. Sí, no, y además también no había tanto contenido, o sea, creado por Televisa, o sea, Televisa, desde que yo tengo uso de razón, uso de memoria, Televisa tiene al aire 4 canales. El canal 2, el canal 4, el canal 5, y el que al principio, 9. Antes de los 80 era el canal 8. El canal 8. Y por eso el Chavo del 8, por eso, o sea, varias cosas, era así como la apología del 8, que no era todavía un canal infantil exprofeso, pero pasaban muchas cosas infantiles. Y ya cuando hacen esta fusión... Según entiendo, era un canal independiente, el canal 8. Exacto. Ya cuando hacen esta fusión con Televisa, les asignan el canal 5 para hacerlo infantil. O sea, completamente infantil. Cabe también mencionar que la primer señal de televisión que se lanza en color fue el canal 5, que de hecho por eso es XHGC. Bueno, era, porque ya cambió su nomenclatura, pero era por González Camarena, quien aportó precisamente pues su conocimiento para que la transmisión se enviara a color, y el primer canal en México fue Canal 5. Se le considera el ingeniero... No, el precursor de la televisión a color. Exacto. Sin embargo, él aportó para que se pudiera enviar la señal en color y se pudiera recibir en color en México, y ese fue el Canal 5, pero bueno. Entonces, bueno,
bueno, en este Canal 5 donde pasaban caricaturas, que además, como dice Beto, no eran de un contenido propio, a lo mejor otra cosa sería este país si hubiéramos empezado a hacer contenido propio, no lo sé. Pero la cuestión es que, bueno, se hicieron varias alianzas con varias firmas, entre ellas Hanna-Barbera, en donde Hanna-Barbera, Disney, Sí, tenía todos, Hanna-Barbera, Warner, Disney, no me acuerdo cómo se llama, la que hacía He-Man, no me acuerdo cómo se llama, tenía Dick, tenía incluso Marvel Productions, que era de donde venían los Muppets Baby. O sea, había infinidad de productoras con las que se iban comprando los contenidos, inclusive con Plaza Sésamo. Entonces, Children's Television Workshop. El workshop, exactamente. Y entonces, bueno, pues el chiste es que adquirían... Que también era 321 Contacto, era de ellos. De Children's Television Workshop. Fíjate. Entonces, bueno, esta gente adquiría estos contenidos y pues obviamente tenían la licencia para reproducirlos. Pero, aquí empieza lo escabroso del asunto. O sea, si era un programa infantil... Si era un programa... Un canal infantil con cosas para niños, en donde pues estábamos mozalbetes. Y desde 1981, 1982, empezaban a interrumpir con unas cápsulas que al principio eran en asociación con una asociación gubernamental de gente perdida. Hoy se llama CAPEA. Antes no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una asociación que recuperaba gente perdida en la gran ciudad. Y la mayoría de las veces era gente que venía precisamente de la provincia. Sí. Porque volvemos al contexto. O sea, la ciudad aún no era tan cosmopolita como hoy. Pero era la mejor opción para poder progresar. Lo más grande. Sí, era la opción para poder progresar. No había tecnología. Las provincias eran demasiado carentes de tecnología de actualidad. Solo había trabajo en el campo. Parecía que no había mucho trabajo. Bueno, de hecho, no había mucho trabajo. Entonces buscaban el primer sueño, digo, por ejemplo, venir a la capital. El sueño del capitalino era irse al gabacho, ¿no? Pero el sueño del provinciano era justo venir a la capital a poder crecer, para poder hacerse dinero de una casita, poder mandar algo para allá para sus familiares en provincia. Entonces se aventaban a la viva México. O sea, no había manera. Mucha gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces no había manera de cómo llegar a algún punto y de saber qué hacer. Sí, yo creo que para poner en contexto a mucha gente, y creo que sirve mucho, es ver esta obra de arte de Héctor Suárez, del 1 y 2. Porque más o menos es eso. Claro. O sea, más o menos es eso. Claro. Es como esta persona provinciana llega a la ciudad y cómo la ciudad se aprovecha del provinciano. Sí, del... No nada más la ciudad como persona, sino también pues precisamente como armatoste, ¿no? O sea, de cómo está la ubicación, cómo está todo el rollo. Y exactamente creo que 1 y 2 ya me acuerdo, ¿no? Así que hasta sexualmente una doña se aprovecha de él. Entonces, sí, así era, y terminaba mucha gente extraviada, perdida, sin saber dónde estaba, qué estaba pasando. O sea, perdían hasta la noción por completo y se chisqueaban, o sea, se volaban. O sea, ya no tenían ni idea de quién eran. O sea, sí pasaban muchas cosas. Solo que hoy vemos de repente que nos pasa con el estrés. Ellos lo vivían porque pues obviamente no tenían casa, no sabían leer, no sabían escribir. Algunos apenas se hablaban español porque en los pueblos donde provenían pues solo se hablaban dialectos o lenguas locales. Entonces sí era bastante complicado y pues había organizaciones que se dedicaban justamente a recuperar esas personas y decirles, véanlos, había publicidades, había propagandas pegadas, el clásico de que pegabas en los postes era algo muy típico de se busca a los familiares de esta persona o los familiares era de se vino a la capital, buscamos a esta persona, ¿no? Exacto. Sí. Y entonces el Canal 5 adopta este medio de difusión masiva para presentar a estas personas
Y al principio era una dinámica, te digo, con esta asociación, que la mayoría de las veces, fíjate que las personas las rescataban en el metro, en la central de autobuses, o sea, pues a donde llegaban, ¿no? Sí, así de sí. Y bueno, pues obviamente, pues muchas veces también personas que tenían discapacidades, pues mentales o físicas. Sí. Y entonces, bueno, la cuestión es que en Canal 5 ponían a todas estas personas, inclusive aquí Beto está poniendo un video de cómo era en aquel entonces. Iba a ser como TikToker. Exactamente aquí. Porque no era como muchos lo recordamos. No. Entonces, bueno, la cuestión es que literal ponían a la gente así como cuando te ponen en la pared esta de detenido. Sí. Entonces, pues sí era bien híjole, pues era perturbador el vaya, dato exactamente. perturbador. Saludos a Luisito Comunica. No, porque además véanlo. Sí, O sea, la véanlo. verdad es que la gente está entre asustada, entre no saber qué está pasando, entre que ya se les fue el pedo, o sea, porque sí pasa, o sea, sí te llegas a pues casi enloquecer, ¿no? O sea, sí está, y la gente está totalmente fuera de sí. Está muy cañón, o sea, y hasta uno podría decir, parecen drogados, pero más bien es... Exacto, pues es el susto. El perder toda la porque noción. Además vuelves a lo mismo. Estamos en los años 80, en donde mucha gente inclusive... El que les pusieras la cámara ya era algo así desmayante. Terrible. Sí, o sea, era... ¿Qué me va a pasar? Ajá, o sea, tenías un desconocimiento. Y viniendo de la provincia todavía más. O sea, era mucho miedo. ¿Qué me están haciendo? Imagínense un cuarto. ¿Me van a cortar un brazo? Sí, exacto. Imagínense un cuarto ahí con cables y cámaras y luces. Pues sí era como muy pues muy impactante. Ahora imagínate cuántas personas trabajaban detrás de esa cámara. Y el miedo también de ¿por qué me están viendo todas estas personas? No, y era mutuo porque pues también, o sea, de repente llega al canal una serie de personas que quién sabe cómo vayan a reaccionar. Entonces era como... Y entonces eso, maravillosamente, en la mente del señor Azcárraga, le pareció maravilloso perturbarnos a los niños con este asunto que después se conocería con Canal 5 al servicio de la comunidad. Ajá. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. De hecho, lo dicen en este video que ya lo dicen al servicio de la comunidad. Al final dice, y bueno, esto es Canal 5 al servicio de la comunidad. Que no es todavía Melquiades. No. La primera voz todavía no. Rogelio Moreno. Está con ella. Ajá. Rogelio Moreno. Rogelio Moreno, en paz descanse, donde quiera que se encuentre. Entonces, mucha gente, hago un paréntesis, mucha gente que se confunde con Genaro Moreno y con Rogelio Moreno. Eran hermanos o primos, no me acuerdo. O sea, sí eran parientes. Y de morenos no tenían ni madre. No, bueno, Rogelio sí era un poquito morenito. Ajá. Pero la cuestión es que se confunde mucha gente porque Genaro Moreno de repente conducía programas especiales como Super Vacaciones y como cosas así. Y Rogelio Moreno era el presentador intercortes entre las caricaturas. Ya. O sea, era el cuate que te leía tu credencial de suscriptor del Canal 5 y bla, bla. Okay. Y ya en la tarde, ya por ahí de las 6, entraba el tío Gamboín, que tenía esa misma misión de ser el intercorte de las caricaturas, pero él ya se aventaba de 6 a 9 más o menos, de 6 a 8. A 8. No, era un poquito antes. O sea, yo me acuerdo que era como después de la hora de la comida, como las 4 yo creo. Ajá. A las 8. Hasta las 8. Sí, exacto. Hay que tomar en cuenta que sí, más o menos un locutor de radio, su horario es de 4 horas aproximadamente. Más o menos. Entonces, como se estaba emulando... Porque si no se les queda la voz como a mí. Vean, exactamente. Escúchenme. Justo así. Escúchenme. Justo. De hecho, él tenía una voz varonil y ahora le quedó esto después de tantos años de estar hablando más de 4 horas. No, el caso es que como que emulaban esa cuestión de la radio a la televisión, porque la radio, pues te pasaban tu bloque de música, entonces venía el locutor y corte comercial y bla, bla. Esto era lo mismo lo que hacían y eran como 4 horas las que estaba, según yo, el tío Gamboín. Sí, probablemente. Porque además, también, como dices... Sí, y como dices, también, o sea, telesecundaria terminaba a la 1 y pon tú
y está perfecto. De 1 a 4. Rogelio Moreno. Y de 4 a 8. El tío Gamboín. Sí, porque ya de ahí empezaba la barra juvenil o que ya adulta empezaba de Canal 5. Ya tenía cosas más raras. Sí, ya eran series en su ¿Y por qué esa hora no pasaban el servicio a la comunidad? Pero bueno, eso es lo que vamos a escudriñar. Sí. O sea, la cuestión es que en este horario que dice Beto, de 1 de la tarde a 8 de la noche, empezaron a perfeccionar este asunto de XHGC al servicio de la comunidad. ¡Puta madre! Pedimos su colaboración para localizar... Ya después, o sea, yo me imagino que después del terremoto, porque cabe destacar que el edificio donde vivía Melquiades en 1985 se fisuró muy cañón y entonces se tuvo que cambiar de casa. Lo sé porque mi abuela vivía en el piso de abajo. Y entonces, desde ahí ya empiezo a tener memoria de que Melquiades era el que decía... solicitamos su... colaboración para localizar al joven Rafa Martínez. Pero ahí ya empezó a cambiar. O sea, ya fue al revés. O sea, ya no llevaban a la gente al estudio, sino más bien la gente mandaba por correo una foto con los datos por apartado postal. Bueno, creo yo, no sé, pero yo tenía entendido, es que aquí es que también no había mucha información. No había mucha información, sí, definitivamente. Tengo entendido que más bien era también como una alianza, vamos a decirlo así, no sé, no encuentro la palabra, con la PGR. En teoría. Tenían muchos datos muy específicos de cada uno de los... Pero no, o sea, sí, pero no. Porque volvemos a lo mismo, o sea... este asunto del servicio a la comunidad exactamente siempre marcaba y hasta la fecha, bueno, hasta que se empezó a consumir, pero inclusive ya tenían hasta un mail, o sea, sí había siempre un número de contacto para fuera para información que lo decía el de salida o de al terminar toda la lista que desean, decía cualquier información, favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. Entonces ahí empezaba ese ping pong. O sea, porque sí recibían la foto con todos los datos, las señas particulares. Sí. O sea, ahí señas particulares, tenía un anillo, un arete en el lado derecho, llevaba pulseras, padece de sus facultades mentales. Bueno, sí, más o menos. La cuestión es esa, o sea, la cuestión es que pues era muy, muy perturbador que eso saliera en medio de las caricaturas. Y luego las fotos estaban pésimas. O sea, el tamaño de la foto que ponían, tuvo muchos templates, o sea, tuvo muchos formatos. Es ahí donde te digo que es posiblemente había muchas hojas de extravío, fichas de extravío de la PGR, porque venían en fotocopia las fotos. Ajá, exacto. Muchas eran fotocopia. Y entonces, obviamente, a la hora ya de que no era digitalización en aquel tiempo, pero era de sí, pues pones la cámara, la dejabas fija, ¿no? Ajá, o sea, fotografiar en la cámara, pues se veía horrible. Y entonces, pues era muy angustiante. O sea, sí era muy angustiante porque... Aparte no te pasaban 2 o 3. O sea, sí era por lo menos unos 8. Sí. Entre 8 y 10. Tú la otra vez, de 5 a 10. Quiero que me cuentes, o sea, que le cuentes al público lo que me contabas la semana pasada. De qué era lo o sea, en tu mente de 8 años. ¿Qué era lo que se te ocurría cuando veías esto? ¿Qué se me ocurría? La semana pasada me lo dijiste hermoso. O sea, había un detalle que era así de... ¡Ay, no manches! Que esperabas y no. Obviamente esperabas no ver. Ajá, exacto. Era como el esperar no ver. Sí, no ver, pero siempre cabía la posibilidad de que algún pariente, familiar, amigo estuviera en esa lista. Exacto. De hecho, algunas veces que te perdías en el súper, en el parque, en donde sea, lo primero que es, voy a salir en el Canal 5. Claro. Y fue, mira, mi generación, porque tuviste ya un poquito antes el dato perturbador de que las personas estaban en los estudios de Televisa, pero como que ya mi generación lo normalizó, ya era parte de la barra de los comerciales, ¿me explico? Entonces, cuando decías esto de me voy a perder y voy a buscar cómo me entrar al Canal 5, ya era tan normal que ya lo veías como algo bueno, como ya no sabías distinguir si era algo malo que aparecieras en el servicio a la comunidad del Canal 5 o era malo, si era malo o era bueno. Es que... Entonces,
Sí, es pero que sí. sí era el miedo de... Ay, ojalá y no haya alguien aquí. Porque además, o sea, sí tenemos que volver a contextuar. O sea, vamos a volver a contextuar. Uh-huh. En aquel tiempo, por ejemplo, sí había un horario uh-huh. en donde subirte al metro no era como hoy. O sea, que es así la bola y la multitud y demás. Subirte al metro era subirte a un bastión completamente solitario. Y siempre estaba muy vigente en la población, en los papás, en los abuelos, el asunto de cuidarnos. O sea, de nosotros como niños cuidarnos, pues, del robachico. O sea, esa palabra era como Sí, era el caótica. terror, era el terror, sí. Que además nunca te lo conceptuaban bien. Entonces, así como tú lo dijiste, de repente los términos, los conceptos, uno como niño los iba ligando. Entonces, uh-huh. yo, por ejemplo, de esta gente perdida, como que siempre la asociaba con la soledad que había en algunas estaciones del metro, uh-huh. con el asunto del robachicos, o sea, uh-huh. de que hubiera gente extraña por ahí pululando, y el servicio a la comunidad. Sí. O sea, el H quise que sea el servicio a la comunidad. Sí. Ahora, vi otro detalle, ahorita que me hiciste así como que ya me hiciste entrar más en... Uh-huh. Ya sabes, que estamos rascabos, uh-huh. sí, yo me acuerdo que era los niños, justamente, como dices, o sea, específicamente uh-huh. los niños, pues obviamente los vinculabas, el metro, sí. el robachicos, sí. El robachicos en el mercado, ¿no? Sí. O en el centro. Ajá, en el centro. Exacto. En un parque, güey. Porque además... Cabe aclarar, volvemos al contexto. O sea, el contexto es que realmente plazas comerciales como los que conocemos hoy era Plaza Satélite, Perisur, güey. Plaza Satélite y Plaza Universidad. No había más. Sí, no había más. Entonces, y además eso era demasiado cuidado, vamos a llamarlo así. Sí, y era más pequeño. El centro. Sí, o sea, cuando ibas a las compras en el centro era un hormiguero. Sí. O sea, sí era un asunto de tener mucho cuidado. Sí, y pues obviamente también... En el centro eras una aguja en el pajar más grande del país, güey. Sí. Y de repente, obviamente también en las tiendas comerciales, en Aurrerá, en De Todo, en estas... Uh-huh. Pues también había mucho amontonamiento. Porque además tenemos que recordar algo súper importante. Fíjate cómo el contexto te va llevando un montón de cosas. Tú cuando ibas a la tienda, a la Aurrerá, a cualquiera de estas cosas... El conteo de los precios se hacía casi con calculadora. Sí. O sea, la máquina registradora realmente era una calculadorzota que te sacaba un ticket. No había códigos de barras. Entonces, obviamente, la persona esta tenía que... el formato del código, del precio, de la etiqueta, la tenía que registrar... Y entonces ya le daba el precio. Sí, decía 76 pesos de mercado, 76 más. Exacto. 55 entonces, más, 38 más. Eran unas colísimas. Sí. O sea, ir al supermercado era una cola muy considerable. Y no sé para cuándo fue. Pero si pagabas con tarjeta... No, manches. Era hablar por teléfono a que te autorizaran la tarjeta. Pasaban una madre así que... O sea, que tenía un voucher con papel carbón. Para donde la tarjeta. La tarjeta, pues como todavía algunas tarjetas traen en relieve los números. Precisamente lo hacían antes... Metían la tarjeta, pasaban por el papel y entonces marcaba tu número de tarjeta en el voucher. Y ya para con eso tener como el comprobante, exactamente. Que y tú firmabas. La compra. Exacto. Tú firmabas esa madre y ya. Y entonces imagínense el tiempo que se llevaba uno. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, el Sumesa y el Superama, que eran tiendas chiquitas, se supone que más rápidas, más express, pero te llevabas una hora. O sea, sí era muchísimo tiempo. Y entonces imagínense los niños. O sea, imagínense estar 1 hora, 2 horas en el supermercado los niños. Y luego, como dice Beto, en los mercados, porque el mercado también era una aglomeración pues importante de gente. Y entonces, exactamente ahí era donde te llevaba la primera respuesta de al servicio a la comunidad. O sea, el rollo de... Es que se lo jalaron en el mercado. A había muchos del centro, de la Lagunilla, de todos estas zonas, sí se lo decían. Se extravió en el centro de la ciudad, se extravió en la Lagunilla. O sea, había mucho en el de metro, eso. En el metro. Y en las terminales. Ahí era también donde... Fíjate que yo hacía mucha empatía con los niños. Pues obviamente decías... Sí, le das así como que una... Tú de niño ves a los autos como superpoderosos, ¿no? Claro. Entonces, cuando veía adultos, sí era así de... ¡Ah, cabrón!
Sí, ¿Cómo así es que como se de qué perdió le un pasó? adulto? Y entonces ya te Y de remataban. repente, sí, de repente salía el padece de sus facultades mentales. No lo entendía. No, pero, Yo no lo entendí. pero ya lo justificabas. Sí, o sea, lo era, justificaban, decía, padeces facultades. No entiendo. Hasta que, y no me vas a creer, hasta que salió la serie Life Goes On o Aprendiendo a Vivir. Con Corky. Que dices, Corky justamente era un actor con síndrome de Down que interpretaba a un chavillo con síndrome de Down dentro de la serie. Y entonces ya entiendes la frase padece de sus facultades mentales. Exacto. Sí, porque además, exacto, o sea, poniendo en contexto, pues todo esto no estaba, o sea, no lo teníamos dominado. Sí. O sea, no teníamos dominado pues muchas cosas, ¿no? Pues sí, o sea, todas las enfermedades mentales que se pueden derivar, ¿no? O sea, porque decían que padeces facultades mentales podía ser que tenía, no sé, esquizofrenia, podía ser hasta que bipolaridad, fuera autista, autismo, bipolar, y síndrome de Down, o sea, miles de cosas, ¿no? Porque antes, pues sí te decían, no, pues es que te lo decía, ¿no? De la gente que luego veías vagando en la calle justo. Y te decía, te decían, que está loquito. Es el loquito de la cuadra. Es el loquito que siempre pasa por aquí. Y que también era esa misma confusión del loquito con el alcohólico. O sea, estaba como todo muy encerrado en un solo concepto. Y entonces tú como niño, pues obviamente muchas veces al ver el servicio de la comunidad, pues la interpretación te llevaba a todo eso que estamos rascando. Pero también estaba esta otra parte que también es como pues muy lógica, como muy inteligente, como muy... Del asunto que mucha gente pues sí escapaba de sus lugares por abuso, por explotación, pues por un montón de cosas. O sea, sí llegué a saber, llegué a entender, llegué a conocer dentro de entrevistas y demás que hacían en televisión, de que precisamente se escapaban de donde estaba la trata. Exacto. ¿No? O sea... Y no nada más la trata, o sea, también era, pues te digo, o sea, que el padrastro le pegaba al niño, o que o sea, de estas cosas familiares que eran de repente súper ocultas y súper íntimas y súper privadas, muy cuestionadas, inclusive, volvemos al contexto, inclusive el divorcio, pues era muy cuestionado, era muy juzgado. Sí. Entonces imagínense el maltrato, ¿no? El maltrato en casa. Pues yo creo que sí era muy, muy, muy grande. Y entonces sí también había mucha gente que se escapaba de sus casas y sobre todo se venía a la ciudad. O sea, porque sí también pues había mucha gente de Puebla, de Tlaxcala, de Cuernavaca, de la periferia, de las provincias cercanas. Y se venían a la ciudad con este sueño que les decíamos de, bueno, pues ya me zafé de esto, vamos a ver por dónde evolucionamos. Pero pues muchas veces pues ya te enfrentabas al monstruo que era la Ciudad de México. En aquel entonces en donde apenas llegaban a 3, 4 millones de habitantes, que de todos modos era enorme. Era muchísimo, Era muchísimo. Y entonces, bueno, pues obviamente pues ya empezaba a tener como sentido un poco este asunto del servicio a la comunidad, que también empezó a crecer. O sea, que también empezó a tener muchísima más gente porque de repente al principio, o sea, los primeros años, pues sí había mucho reciclaje, ¿no? O sea, como que mucha gente sí salía 2, 3 veces. Y es que es bien raro, pero por ejemplo, para esas cosas, pues sí uno ponía demasiada atención. O sea, porque yo sí me acuerdo que sí era así, pues ya salió. O sea, como que ya o sea, sí veías y normalmente, híjole, no sé qué pasaba con los niños, no queremos pensar. No pretendo ahorita indagar en eso. Pero los que salían más repetidos eran los adultos. Y podían pasar 1 o 2 años y seguían los adultos en el servicio a la comunidad. O sea, seguían buscándolos aún así. Ahora, también había otra cosa que hay que también hacerlo como que ligarlo. Porque también el gobierno hacía sus esfuerzos y tenía esta línea llamada Locatel, que también empieza a funcionar en los 80s y que precisamente ahí empiezas a juntar todo, o sea, porque Locatel estaba precisamente, o sea, la función de Locatel
era encontrar personas extraviadas y encontrar vehículos extraviados. Ajá. O sea, esas eran como las dos primeras vertientes. Ajá. Ya después se volvió como el teléfono de información general de la Ciudad de México. Había de todo. Es más, podías hacer denuncias. Si no tenías algún número que antes era el 08, ¿te acuerdas? Ajá, que hoy es el 080, ¿no? Hoy 080. Hoy es 80 nada más, ¿no? 5, 6, 8, 8, 7. No, ese es Profeco, güey. 56, 58, 11, 11. Locatel. Sí, tienes razón. Pero bueno, no se sabían los números cortos de emergencia. Era muy raro, pero te bombardeaban en televisión con Locatel, porque sí había muchas desapariciones. Es que había bastantes. Esa es la cuestión turbia de este asunto. Sí, había muchas desapariciones, muchas evidentemente pues de grupos amañadas, de gobierno, de grupos políticos, de grupos de choque, de grupos de explotación, de grupos, o sea, muchas cosas que pues, estaban ocultas, o sea, que nos tenían ocultas, inclusive paramilitares, inclusive así cosas bien raras, que no estamos exentos de eso, digo, claro, cabe aclarar, pero la cuestión es que sí, pues sí, Locatel nace porque pues sí, en esta ciudad tan enorme, pues imagínate, o sea, de repente, no sé, te llevaban, vamos a pensar así que un loco te hacía algo en el camión Chimeco y de repente de acá de Insurgentes acababas en Nezahualcóyotl, pues no tenías ni idea de dónde estabas. Sí, y así le pasa a Héctor Suárez en la película. Que es un Nezahualcóyotl. Sí, o sea, sí, estaba cabrón. Así le pasa en la película a Héctor Suárez, que dice, no manches, ¿dónde estoy, güey? O sea, porque además el metro, pues ya tenía, ya en los 80s ya eran 4 o 5 líneas. Sí. Obviamente el transporte público sigue estando igual de pésimo en el sentido de que, bueno, pues estaban los chimecos y estaba el taxi que era carísimo. Y o sea, al final, pues era una ciudad muy grande, de las más grandes del mundo, y entonces pues obviamente se juntaba y aunque el provinciano traía 100 pesos, o sea, el camionero, como dices tú, el taxista se aprovechaban, claro. Era de, que voy acá, claro. Sí, te llevo, y te dejaban botado, pero ya te botaban, te quitaban tu lana, o sea, si era una cuestión de que la gente quedaba varada. Simplemente yo recordando en los 80s, o sea, 81, 84 en ese inter, nosotros vivíamos en la Colonia del Valle y los sábados y domingos, perdón, sí, claro. Sí, todavía vivíamos en la Colonia del Valle y veníamos al club, al Casablanca Santa Mónica. Entonces, pues era esos fifís. No, pero es que más bien, ¿sabes por qué era? Porque pues es que acá ya era la provincia, güey. O sea, era como venirte a tu club de campo. Pues ya no tanto, pero sí era... No manches, pero sí era La Paz de la... O sea, era el lugar de paz. Eran las orillas de la ciudad, era La Paz. Pasabas el Toreo de 4 Caminos y te lo juro por mi madre que todavía había milpas, cabrón. No, sí me acuerdo. O sea, no manches, era así sí me acuerdo. Sí me acuerdo, pero era parte de la ciudad porque no había o sea, no era realmente como una autopista, una carretera. No, bueno, el periférico ya estaba. Sí, pero entonces, más bien era como... Son las orillas de la ciudad. Era la periferia. Donde puedas estar en paz, donde no existía el tráfico, donde no existían muchas cosas que en la zona centro, que era donde todo el mundo trabajaba, era así como que... Sí, la concentración. Te venías al lugar de paz y tranquilidad. A la periferia, exactamente. Sí. O de plano te ibas a la periferia porque no cabías. O sea, y así nacen, por ejemplo, pues estas colonias de la periferia, como Nezahualcóyotl, como San Juanico, como San Juan de Aragón. O sea, todas estas... Por ejemplo, ¿de dónde vienen tus papás? Pues también de la Nápoles, de la del Valle. Ajá, Nápoles, pues, del Valle. Centro. O sea, mi papá y todos sus 9 toda hermanos, todos los Herón, venían de Mixcoac. Fíjate. ¿Y dónde terminamos? O sea, precisamente por eso, porque también, aparte, era una muy buena oferta. Ven a poblar aquí por muy pocos pesos. Entonces, obviamente, pues se empezó a llenar la periferia. Pero bueno, íbamos que más bien después del terremoto, yo creo que sí, mucha gente empezó. Mi tía, justamente una de las hermanas de mi papá, vivía en Tlatelolco. Y Tlatelolco ya estaba como... Se le cuarteó su edificio, se le abrió. No, y aparte se cayó ya ves que el Nuevo León. Hubo una especie de subsidio por parte del gobierno, entonces ella aprovechó. Aparte, ella trabajaba en Teléfonos de México, o sea, todavía no era Telmex. No era Telmex, era Teléfonos de México. Y pudo comprar
y compró aquí en Las Rosas, o sea, ajá, aquí en Santa Mónica. Aquí en Santa Mónica, o sea, desde allá de Tlatelolco se vino para acá. Uh-huh. Y sí, mucha gente después de esto del temblor, pues sí, vino a migrarle para acá porque se decía que aquí... Y no sí, te, o sí no se pasa, sentía el temblor. no se sienten los temblores sí, y no son tan... Sí, no, o sea, no aquí nada tan... sientes que se te mueve la silla y ya. O sea, es muy raro que llegue a pasar algo más una de dos, o tenemos menos agua subterránea, ajá, o son mejores arquitectos los de acá. Está a las afueras de la Ciudad de México. Sí, fue muy fifí mi comentario. Está a las afueras del... Pero vamos a quejarnos en eso. Sí, entonces, pero bueno, entonces regresando a esto del servicio a la comunidad, pues empieza a ver estas repeticiones y empieza a ver estas cosas de que uno ya había visto. Uh-huh. Y pues lógico, como siempre lo hemos contado en este programa, al llegar a la escuela, donde se comentaba toda la mitificación de la televisión. Entonces empezaba también a haber un chorro de mitos al respecto de la gente que salía en la televisión. Digo, no sé si a ti te pasó. No. O sea, que platicaban de... No, acá sí, en los 80 sí era así un asunto así de mitificación. Uh-huh. O sea, de que... No, pues es que toda la gente que sale ahí, son gente que ya encontraron muerta en las vías del metro. O sea, había como toda una parafernalia. Madre mía. Que al final, como nadie te explicaba qué rollo... A lo mejor, como dices, o sea, ya en tu generación se normalizó demasiado. Sí, de verdad. O sea, como dices, o sea, ya pasaba el servicio a la comunidad y era momento de ir por un sándwich, ¿no? Ándale. O sea, era así. Pero nosotros... al baño, lo que sea. Pero nosotros sí era... O sea, no te podías quitar de la televisión. Era el impacto. O sea, era el cómo se perdió esta gente. O sea, ¿por qué le están anunciando en la tele? O sea, era así como súper perturbador. Sí. Y aparte, obviamente, pues toda la mitificación que se hacía... en las escuelas, con tus cuates y demás. Y obviamente también pues este sistema de educación de algunos de los padres ochenteros, uh-huh, del no te separes de mí porque te lleva el robachicos. Ajá, sí. Entonces, pues te va a llevar el señor del costal. Sí, ándale, el señor del costal. Entonces, obviamente... Porque además, fíjate, o sea, bien chistoso, pero digo, es una tontería lo que voy a agarrar de ejemplo. Pasando por un mal día, güey, y el señor del costal. Sí, exacto. Dos niños y le tienen miedo, güey, le quieren pegar, güey, no mames. Hay un videoclip de Gloria Trevi todavía noventero, ajá, que es exactamente la de El recuento de los años, ajá, en donde se la roban de un picnic. Ok. El señor del costal. Ok. Vean ese video de Gloria Trevi del recuento de los años y exactamente el pepenador se roba a la niña en un picnic donde están la niña y los papás. La agarra en su costal, se la lleva y la secuestra de por vida en la cabaña de este don del bosque. Y ¿apología? Exacto, exactamente. Entonces... pues imagínate, o sea, si todavía en los 90s había esa repercusión, porque además Gloria pues era de esta generación en donde seguramente estaba perturbada, uh-huh, porque pues vivía en la Ciudad de México y obviamente pues venía de Monterrey y no tenía ni idea de dónde estaba. Bueno, lo que sabemos, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente, pues sí, o sea, yo creo que el impacto que le causaba a una persona que estaba en ese punto, el asunto de ver al servicio de la comunidad, a la hora que tú estabas viendo Scooby-Doo, no manches, o sea, sí era como... O sea, yo no me imagino, o sea, por ejemplo, a toda esta gente que se venía por cuestión propia a la ciudad en aquel tiempo, estar viendo el servicio a la comunidad y ver, o sea, que sí existía esa posibilidad. Y eso yo creo que era una señal... pues fehaciente del canal de la televisora, porque además nadie más lo hizo. O sea, nada más lo hizo el Canal 5, punto. Sí. O sea, ¿por qué nunca interrumpieron las telenovelas? No, mira... para pasar al servicio a la comunidad. Lo que yo entiendo, porque también el servicio a la comunidad, ya después, otra vez volvemos a la hora de la comida, ya se acababa el servicio a la comunidad. De las fotos. Ya no había. Después de las 3 de la tarde más o menos, ya no había servicio a la comunidad. En tus tiempos. Sí, en mis tiempos. Ahí porque te va. En mis tiempos todavía hasta Madre las 8 mía. seguían pasando. Ahí te va. Lo que yo supongo, uh-huh, es que sí salía desde las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, uh-huh, hasta como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde salía todo esto del servicio a la comunidad en la barra de comerciales, tal vez una vez cada hora, uh-huh, más o menos. Sí, creo que era una vez cada hora.
Y creo yo que, mira, el público del Canal 5, ¿dónde estaba? En la casa. No, en la escuela, güey. Ah, bueno, a esas horas sí. Estábamos en la escuela. Entonces, el canal con menos, vamos a decir, rating, popularidad, era el 5. Entonces, ¿qué podías vender en el Canal 5 de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde? Nada. Nada. Sin embargo, el Canal 2 vendía desde la mañana. El Canal 4 era eco, entonces no tenías que vender. El Canal 9 también era un canal que te pasaba puras películas mexicanas en la mañana. Entonces vendían. Más buenas que el pan. No, las de Tintán, las de todas. Pero en la noche eran esas. No, sí, en la noche eran esas. Pero en la mañana eran. Leticia Perdigón. No sé, en la mañana eran las de El Mofles 2. Las de Silvia Derbez, Ajá. las de Sí. Sí, era como de Córdoba. Como el canal del blanco y negro. Ajá. Sí. Entonces, Canal 9. Vendían los dos, el 2 y el 9, quitando eco, el 2 y el 9 eran los canales que vendían. El Canal 5 no vendía. ¿En qué momento crees que era más pero en teoría, más óptimo pero es que para poder pasar eso y que no interrumpiera tus ventas como en canal? Teoría, sí, claro. En teoría, bueno, es que además el Canal 5, pues lo único que podías anunciar eran botanas y a partir de las 3 juguetes, de la tarde, que ya estaban los niños en la escuela, te vendían las botanas, los juguetes, los dulces, Chabelo. Pero sí, claro, pero de todos modos, aquí el asunto es el Canal 4, aunque fuera eco, se supone que estaba perfilado, porque acuérdate de los anuncios del 4, la otra vez nos acordamos de transmisiones automáticas. Nativitas. Bueno, también las tenía el 9. Es que se supone que eran canales de la ciudad. O sea, y por ejemplo, el 4 era otro canal en otras provincias. Pero Canal 5 era Canal 5. Y Canal 5 era igual de nacional que el canal de las estrellas. Sí. O sea, eran dos canales nacionales. ¿Y por qué conchas nos meten a los niños el servicio a la comunidad? O sea, eso es lo que dices. ¿Por qué rayos? Y siempre fue en el horario, y vamos a buscar y vamos a investigar. Era el horario en el que no tenía popularidad el canal. Porque todos estábamos en la escuela. Que llegábamos más temprano. Pero a nosotros ochenteros, desde que prendías... Sí. O sea, yo me acuerdo de veía Gasparín en aquellos 80s. Y ya en Gasparín interrumpían con el dichoso... Porque yo las veces que veía el servicio a la comunidad, justamente nada más era en vacaciones. Ajá, porque en vacaciones. O sea, uno está libre de toda perturbación, y en vacaciones te ponían eso. Sí. Y te digo, o sea, era como que también esta parte de cumplir con la sociedad, su parte, ¿cómo decirlo?, altruista. Sí, su responsabilidad social. Su responsabilidad social de Televisa. Y era, te lo vuelvo a repetir, siento yo que era en el momento menos popular del canal. ¿Cumplo con la requisición de RTC? Claro. Ajá, cumplo con la requisición del gobierno. Pero a ver, vuelves a preguntar. ¿Por qué en los demás canales no pasaban algo similar? Porque tú sabes 10 minutos cuánto le va a costar de dinero al canal. Pues sí, pero por ejemplo, a Imevisión, que era un canal del pueblo, o sea, un canal del gobierno. No, Imevisión no lo hacía porque... Pues ahí está. Quién sabe. Pero TV Azteca sí lo hizo con Jorge Garralda. Hasta Jorge Garralda. Corresponda, y sí, hasta que sale... Ve, a quien corresponda, pues sí habrá salido que en el 93, que empieza TV Azteca, arranca a quien corresponda, y también pasaba eso, ¿no? Y llegaba gente justo que veía el programa así de repente, no sé, en alguna fondita, en algún lugar, y entonces lo que hacían era irse a las instalaciones de la Jusco y decir, no, es que estoy perdido y no encuentro a mi familia y quiero que por medio de la tele, y entonces ya decían, oiga, señor, está allá afuera una persona, a ver, pásenlo y por favor, pidan los datos para decirles que aquí está, lo ponemos en pantalla, como lo de Canal 5, pero con un poquito más de dignidad para las personas. Sí, claro. Sí. Fíjate porque que aquí sí se ve bien indigno también, como le hacían en el 5. Sí, ahí lo vieron en el video. Sí, o sea, pobre, la dignidad de las personas quedaba hecha mierda, güey. Dice así, la sección Servicio a la Comunidad se transmitió en la década de los años 90 y principios de 2000, y después se retiró del aire.
en la década de los años 90 era común que la televisión mexicana transmitiera anuncios para solicitar información sobre el paradero de personas desaparecidas. No, es cierto, el Canal 5, no la televisión mexicana. Sí, no, el Canal 5. O sea, el Canal 5 era o sea, porque oficialmente lo pasan como esa responsabilidad social de Televisa y TV Azteca. Sí. Pues no, porque ni en el Canal 11 lo hacían. O sea, no. Nada más era en el Canal 5. Y sí lo hicieron desde mucho antes, en los 80s, claro que lo hicieron. Y bueno, pues aquí viene una de las cosas que sigue actualmente en boga en las redes sociales. No sé con qué fin, o sea, la verdad es que no sé con qué finalidad, pero... y ustedes los invito a googlearlo, ¿eh? O sea, los invito a googlear este caso. Y es el perturbador caso de Selene Delgado. Selene Delgado es una persona que se extravía en la colonia Álvaro... en la demarcación Álvaro Obregón. Delegación Álvaro Obregón. Alcaldía para aquellos... Alcaldía actual. Bueno, exactamente así como dijo él. Se pierde en Álvaro Obregón, en 1999, aparentemente, supuestamente. Y como dice Beto, o sea, en la foto aparece una persona, una mujer, pues en fotocopia, pero que de repente, pues se parece a muchos y se parece a nadie, ¿no? Ok. O sea, una muchachita muy común. Hay mucha gente, o sea, y los invito a leer 1000 conjeturas que se hagan en internet. Hay mucha gente que dice que el caso de Selene Delgado lo ocuparon algunas autoridades de Televisa, de Canal 5, para hacer como una especie de protesta. Ok. Por toda la situación que estaba pasando Chihuahua en aquel entonces, específicamente Ciudad Juárez, en donde estaban matando a tantas chavitas que iban a las maquilas. Y entonces se decía que Selene Delgado obviamente tenía como esa probabilidad de ser una de las trabajadoras, o sea, que era como de las desaparecidas de Juárez. Fisionómicamente era alguien que podía ser una desaparecida de Juárez. Y esa teoría dice que Selene Delgado no existió. Esa es una de las muchas teorías. Otra, obviamente, pues que esta chica fue como robada, vamos a llamarlo así, por sectas raras que también existen en México y que siguen operando y que siguen siendo cosas pues de las que no se habla, ¿no? Y que bueno, que se la robó una de estas comunidades y que bueno, pues hicieron acá un ritual y ya sabes, ¿no? Así de esas cosas extrañas. Otra de las teorías, y esa se me hace como pues, muy turbia, en el año que entra Enrique Peña Nieto, que es el 2012, precisamente en una junta pues no me acuerdo en qué ciudad, pero el chiste es precisamente ya del incremento de feminicidios en este país. Y entonces sale una señora con un cartel que dice: busco a mi hija Selene Delgado. Extraño, muy extraño. Y ahí están los videos. O sea, ahí están los videos donde sí, o sea, sí se ve la señora así buscando a Selene Delgado. No sabemos si es la misma que salió al servicio de la comunidad. O es otra Selene Delgado. No sabemos si es otra Selene Delgado. No hay, bueno, aparentemente la gente que ha buscado la ficha ámbar de la autoridad, que ya había alerta Amber en la Ciudad de México en esos tiempos, porque ya fue 99, pues nadie ha localizado la alerta Amber de Selene Delgado. Ok. Hubo también un mito en donde extrañamente, si tú te metías a ver a tus amigos de Facebook, de cajón ya tenías agregada a una Selene Delgado. O sea, ya era así
O sea, tú no le habías dado seguir y ya la tenías ahí. Hay otra en donde Selene Delgado se supone que ya tiene un perfil en Houston. Y que, bueno, pues si tú hicieras cuentas, así nomás de vista, pues si pudiera ser, ¿no? Okay. La niña mexicana Selene Delgado que se pierde en la Álvaro Obregón en 1999, podría ser, o sea, no se sabe. Obviamente esta persona pues responde que no es ella, o sea, así como de, no, a mí ni me metan. Pero increíblemente, Beto, hoy, 2023... ese caso de Selene Delgado sigue siendo una cuestión de alta mitificación en las redes. Es que, híjole, es que, pues es... Mira, dentro de todas las cosas raras que hay a partir de ese anuncio en el servicio a la comunidad, pues es que te puedes solidarizar, puedes preguntarte qué está pasando... Puedes, como dices, creer que es una cuestión más político-social, ¿no? Una protesta. Pero mientras eso no se esclarezca, o sea, vamos a seguir como Timmy O'Toole de los Simpsons, güey. Sí, que no se sabe si es real o es una broma. Sí, y es complicado porque no mames, te deja en la duda, ¿no? O sea, ¿qué tanto más pudo haber pasado dentro del servicio a la comunidad todos esos años? Sí. Y mira, aquí, por ejemplo, Selene desapareció durante la década de los 90. Tenía 18 años de edad cuando se extravió. 22 de abril de 1999 en la delegación Álvaro Obregón. Ok. Hasta el día de hoy se desconoce el año de su desaparición, aunque sí lo dicen en el video. Ajá. Y bueno, pues... Como decíamos, o sea, hasta todavía la actualidad hay este asunto de las teorías de conspiración, en donde, bueno, pues es muy raro de esa pancarta en el Estado de México. En la época de Peña Nieto, en donde pues están buscando a Selene Delgado, ¿no? Que eso estuvo... Que esas cosas que de repente hace la gente a mí se me hacen muy inteligentes, güey. Pues sí. O sea, está en un momento en el que sí está el candidato, está lo que quieras, vas a tener una cámara que se va a ver a nivel nacional. Necesitas decir algo, dilo. No como el cabrón que pasa ahí creo que es en Coyoacán, no sé qué, en el noticiero claro. Saludos. Putos. Saludo a Yurka. Saludos. Y dices... Sí, ¿para qué? O sea, hubieras aprovechado otra cosita. Porque ha habido quienes sí han hecho ruido. Sí. ¿No? Bueno, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, no existe un reporte de la desaparición de Selene Delgado y tampoco hay personas que se hayan manifestado como sus familiares por internet. El Canal 5 ya no tiene el contacto de la persona que solicitaba el anuncio. Don Melquiades grabó al menos 2 veces la búsqueda de Selene en el público usuario. Entonces, chécate, o sea, estamos en el 2023, esto pasó hace 22 años y sigue siendo una cuestión muy extraña. En principio, ¿por qué pasaban este servicio a la comunidad en Canal 5? Sí. O sea, este programa se va a terminar no con conclusiones, sino con dudas. Con dudas, sí. ¿Por qué en el Canal 5? ¿Por qué en ese horario de la 1 a las 6? O sea, habíamos puros niños. O sea, tú mismo lo dijiste. Canal 5 de repente empezaba Beige Watch a las 8. O sea, ya cuando entraban la gente de universidad, la gente de... Sí, ya los más grandes. ¿Por qué no había como un rebote? O sea, de decir, pues a esta persona ya se localizó. Como de repente lo hacen actualmente en las redes sociales. O sea, tú subes tu alerta Amber y la misma persona que lo sube te pone, pues ya apareció. Ya lo localizamos, ¿no? O pues lamentablemente, bla, bla. O sea, sí, claro, ya sabemos, ¿no? Claro. Pero ya la localizas. O sea, pero ya sabes dónde está. ¿Por qué no hay un registro de desaparecidos? O sea, ¿por qué no existe ese registro? O más bien, igual y lo hubo,
Y al saber el paradero. Exacto, porque no está. Sabe que quemen todo. Exacto, y aquí no se ha hecho nada. También es muy probable. Hay un canal de YouTube que a mí yo se los recomiendo mucho, que es una chica que resuelve varios de estos casos. O sea, es una chica que se mete a fondo con varios de estos casos y sí te dicen actualmente dónde quedó. O sea, muy investigadora esta persona. Y entonces sí llega a conclusiones un poco contundentes, poco más contundentes, de qué les pasó a las personas, ¿no? Sí. O sea, muchos, como decíamos, pues sí se escapaban de su casa por maltrato. Otros, venían a buscar el sueño. Ajá, otros venían a buscar el sueño. Otros se perdieron simplemente por... Sí, sus carencias mentales, lo que tú quieras. Ajá. Muchos inclusive, bueno, pues por ejemplo, me acuerdo del caso de un militar que pues sí, fue explotado por el gobierno y se lo llevaron a otro cuartel y lo encerraron y bla, bla, bla. Otros que simplemente se fueron y de repente aparecen con otra familia, otros hijos. Exacto. Ha pasado, ¿no? No, pues... Y el caso Miss Bala, ¿no? O sea, que también era muy, muy común, exacto. Güey. Sí, vean también esa película, Miss Bala. Es un terror. Eso estaba muy, muy cabrón. Sí pasaba bastante ese tipo de cosas. Pero, bueno, o sea, insistimos. O sea, ¿por qué estas cápsulas empiezan a tomar mucha fuerza con los niños? Que obviamente veíamos el canal y que evidentemente, bueno, pues estaba este asunto de Juárez. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué teníamos esa... Como dice la canción del Araján, o sea, ¿por qué tenemos que sufrir los estragos de los viejos, no? Sí, o sea... sí, no, porque... Sí. ¿Por qué tenía que ser en nuestro canal el punto? O sea, te digo, tengo yo mis teorías que es un... O sea, no, esas teorías, o sea, lo que te dije. O sea, de que es el momento en el que más muerto está el Canal 5. Entre comillas. Los otros están vendiendo. Los otros canales están vendiendo. Muerto en el sentido comercial. Sí, en el sentido comercial está muerto. Todos los demás canales están vendiendo y ahí está entrando dinero. Canal 5 no está entrando ni rating, ni dinero, nada. Entonces vamos a poner ahí la responsabilidad social en ese punto y... Órale. Puede ser, porque también otra de las cosas que también era de por qué en el Canal 5 el rollo de partidos políticos. ¡Otra madre! O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no interrumpían la cuna de lobos o el extraño regreso de Diana Salazar? ¿Por qué chihuahuas en las caricaturas, man? Sí. Y luego justo era en el inter de la televisión infantil a la televisión juvenil. No, y luego eran unas 15 minutos. Bueno, media hora. El partido del gallito. ¿Qué partido era el del gallito? El PNRM, no sé qué madres. El de la revolución, que era el PARM. No, man. El PARM, el PPS. ¿Cómo dice Lucero? Sí, o sea, sí era. Y eran cosas inexplicables. Tiene algo de razón lo que dices. O sea, que las pautas comerciales, pues obviamente al ser nosotros niños, pues no teníamos pues el asunto del consumo. ¿Por qué? Precisamente porque el programa de la Profeco, que también sacaban en el 5. No. Ese sí lo mandaban. Ese lo mandaban al 2. El de la Profeco salía como a la 1. Es más, el RTC, que también era un programa que a fuerza tenía que salir en televisión, que era un programa directamente de radio sin televisión, de RTC, salía como a la 1 en el canal de las estrellas. Era obligado, pero sí salía ahí. O sea, cuando cambiaba el horario del programa revista, allá las... Y el del consumidor. Y de hecho seguía las noticias. La revista Consumidor salía en el 2 al mediodía. Después de eso seguía Lolita Ayala. Y ya después ya empezaba Ándale o Pácatelas o cualquier cosa. Y ya después a las 4 la primera novela. Sí, ya pura pauta comercial. Sí, entonces sí era así como que o sea, sí utilizar, pero por ejemplo, o sea, nada güeyes, creo yo. O sea, si sigo esta misma hipótesis que tengo. Esa lógica. Está perfecto que después del programa matutino de revista, te ponen la revista del consumidor. Sí, claro. Para que vayas a... Porque son tus derechos, porque tú estás consumiendo. Y ya te dieron la receta de cocina en el programa. Ahora lo que sigue es cuál es mi opción de mejor calidad y menor precio, ¿no? Sí, exacto. Pero eso no pasaba en el 5, o sea, eso lo hacían al 2. Y en el 5 te aventaban, perdonen la expresión, pero te aventaban toda la mierda. Sí, exactamente. ¿No? Yo los invito, porque de veras a mí sí me sorprende este caso. O sea, yo he sido
pues un seguidor así extraño de este caso. El caso de Selene Delgado. De Selene Delgado, sí, me he echado muchísimas teorías. Es que porque sí bueno, puede hay otro mito, perdón. Ajá. Hay otra cosa que no pasó. Ajá. Algo que se dice que pasó es que en una de las apariciones de esta foto de Selene Delgado, de repente corrompe una foto pues muy perturbadora, así como de la peritaje. Policía, de peritaje, y que irrumpió en ese momento. Eso no es cierto, pero pues obviamente tú ves tantos videos y ves de madre y sí te espantas, ¿no? Sí. O sea, también los invito a verlo, sí espanta. Pero eso no pasó, en la televisión no pasó. Que también esa campaña es muy extraña porque ¿por qué Canal 5 revivió todas estas cosas? Inclusive, pues, acuérdate de los mitos de los tweets que pasaban y de los videos que salían a las 2, 3 de la mañana. Y algo bien extraño. Mitos. Sí, o sea, construcción de mitos. Y algo que está muy cañón es que en uno de los posts recientes del Canal 5, tanto en Twitter como en Facebook, pues hacen así como un collage en donde está Bob Esponja y le están rezando a Selene Delgado. Ok. Extraño, ¿no? Y ese sí lo tuitearon. Okay. O sea, ese sí es parte de la cuestión oficial del Canal 5. Raro, ¿no? O sea, muy raro, muy perturbador. Un tema que está en boga en internet. O sea, hay 1000 teorías, hay mil blogs. O sea, sí hay muchísimos blogs al respecto. Ninguno está comprobado. Eso hay que rematarlo muy bien. Y tampoco ningún personaje que haya estado trabajando en el Canal 5 o que haya sido responsable del servicio a la comunidad o que haya sido responsable de los anuncios por parte del gobierno, pues nadie se ha declarado al respecto. Sí. Entonces, pues hay más dudas que sí, respuestas, claro. ¿No? Y también tomar en cuenta que justamente, o sea, hace 8 o 10 años, pues fue la era del creepypasta, ¿no? En internet. Explícales, por favor, qué es el creepypasta. El creepypasta pues, son realmente historias aterradoras acerca de algún tema, de algún programa, de alguna persona, acerca de algún tema que haya circulado, ¿no? En este caso, pues hay uno del más famoso es el de Rugrats, ¿no? Que supuestamente Angélica es una niña esquizofrénica que, bueno, que escribieron la historia y la hicieron caricatura. O sea, miles de historias así, pero son ficticias, ¿no? Son historias que no realmente, sí, que terroríficas, no son realmente... que se inventa la gente, ¿no? Esos son los creepypastas, ¿no? Y a raíz también del caso de Selene Delgado, pues sí han salido 2, 3 creepypastas. En su época, 3? Bueno. No manches. Bueno, salieron varios. En su época, en la época de los creepypastas, pues sí se agarraron de eso, de las apariciones de no sé qué a las 3 de la mañana en Canal 5, de otro que habían en Canal 7, o sea, miles de cosas que han sucedido, que obviamente no son ciertas, ¿no? Obviamente la gente agarra su como que se pone en un mood escritor de ciencia ficción y terror y suspenso. Y empieza a hacerse estas historias, ¿no? Las sube, se vuelven populares y pues terminamos creyendo a veces cosas que ni siquiera pasaron, ¿no? Y en este caso de Selene Delgado también me llega así como cuando dijiste esto de las notas de Juárez, o sea, es muy posible que fuera una especie de hashtag, ¿no? O sea, que como dices, que sea inventada y que es hashtag todas somos Selene Delgado, ¿no? Y que al final, o sea, que al final... Obviamente en formato de televisión, o sea... Te muestro 50 fotos diferentes, pero con el nombre de Selene Delgado, haciendo una apología a... Y que tiene sentido están desapareciendo si lo piensas, las mujeres. O sea, tiene sentido si piensas en que obviamente también en el Canal 5 seguramente era donde metían a los becarios exactamente a trabajar en este tipo de cosas. Porque como dices, o sea, no era un canal comercial, aunque pareciera todo lo contrario. Pero pues era así de, bueno, voy a entrar a Televisa, pues ¿a qué te toca? Pues Canal 5, pues nada más monitoreas, nada más. Entonces, si en algún momento coincide con chavas que empiezan a trabajar, pues
pues a lo mejor coincide, ¿no? O sea, sí es muy coincidente. Pero de verdad los invito, amigos, a que pongan en Google Selene Delgado. Se van a sorprender. Y pues para mí, como lo vieron al principio, es una de las cosas turbias que viví en la televisión de los años 80. Pues sí son de esos traumas que pues sí te deja al medio. Y como decíamos, o sea, siempre en la imagen cerebral de todo esto, pues sí es el metro así solito. Sí. Inclusive hasta el olor, ¿no? De la vía quemada así. Sí. Sí. Más el robachicos. Justo. Más el señor del costal. Más el señor del costal. Y es que, bueno, pues a mí también en un parque sí me pasó una vez una experiencia pues muy rara, en donde sí un personaje que padecía de sus facultades mentales, pues íbamos rodando con mi papá y de repente este personaje me agarró y me quería azotar con la bicicleta, ¿no? O sea, me empezó a jalar para azotarme. Era un cuate, pues, que no estaba bien, evidentemente... pero pues me quería tirar de la bicicleta, ¿no? Entonces, obviamente, pues esas cosas sí te van... O sea, sí te dejan así como marcado. Y más en una época donde no sabías... No había información, no había cómo investigar. No sabías qué estaba pasando con esa persona. Y pues era así de miedo total, ¿no? Exacto. Sí. Entonces... Y además, poca gente habla del asunto. O sea, además, digo, aunque hay mucha información y ya mucha cuestión... pues vaciada en las redes... que tienen que ver mucho con la mitificación y con todo este asunto de pues como le dices, de los creepypastas y demás. Pero oficialmente, o sea, yo no he visto un programa de Enrique Krause donde diga, no, pues es que todo este asunto fue por esto y el otro, ¿eh? O sea, no hay como una versión oficial de las cosas. Y eso lo hace todavía más creepy, ¿no? O sea, eso lo hace todavía más redoblado, porque además te vas a otra cosa. O sea, te vas al rollo de, pues, todo este mito de que en Televisa había un catálogo de artistas para... Y que Pistachón Zigzag era satánico. O sea, entonces... Pues sí. Sí es. Sí, o sea, tantas cosas, son ¿no? Cosas o sea, retorcidas, que ¿no? Decían... O sea, lo que sí se saben, cosas que sí se saben, pero a veces también se aumentan, ¿no? O que se aumentan, o que se... ¿no? El clásico de lo que dijera Televisa es lo que se hacía en el país, ¿no? Claro. Más bien era al revés, ¿no? Lo que decía el gobierno hacia la televisión. Y hoy lo estamos viendo más que nunca. Exactamente. Aunque ya están revelando. Después del asunto por cierto, desperté esta mañana con un tuit que dice: en el Estado de México han estado suspendidos los libros de texto nuevos hasta que no se resuelva esta situación. Son comunistas. Arriba Charlie Marx. Entonces, pues sí. Algún día los aburriré con Marx, la realidad de Marx. Beto, pues un tema muy perturbador. Vaya dato perturbador. Muy raro. Vaya dato perturbador. Muy raro. No sé si en otras partes del mundo se haya dado este caso. O sea, eso sí lo desconozco, no sé. Obviamente, pues sí existe el caso, porque también ahí les recomiendo un video. A mí me pone muy triste ese video. Es una banda norteamericana. Es lo que te iba a decir, noventera, justamente el video de Soul Asylum, se llama Runaway. Y exactamente ese video es en 1992 y habla precisamente de toda esta niñez que sale de sus casas, pero pues por maltrato, por abuso, y entonces obviamente pues se quedan, o sea, salen muchas fotos así de las que salen en las botellas de leche. Allá en Estados Unidos así se maneja. Y bueno, pues una rola muy triste, la Runaway Train. Aparte aparece el año de desaparición. Sí, exacto. Y es impresionante cómo estamos hablando del 92 y hay gente del 81, del 85, del 79. O sea, está... Exacto. Y bueno, Blink-182 también siguió como con esta temática en una canción también maravillosa que se llama Stay Together for the Kids. Que es esta misma temática de los padres divorciados, de dónde quedan precisamente en estas rupturas, en donde quedan estos chavos. Y entonces, bueno, pues obviamente ahí se entiende, pero de repente, pues en los años 80, pues sí era algo muy perturbador. No sé si en otros países también pasaba. Pero bueno, el caso específico de Selene Delgado es toda una
pues revolución de creepypasta, vamos a llamarlo así, hasta la fecha, o sea, ustedes métanse y hasta la fecha siguen hablando muchísimo del tema. Sí. Híjole, pues ya me dio medio. Y además ya es de madrugada aquí en el estudio. Ya vamos, porque si no se te va a parecer Selene Delgado, güey. Sí, no manches, o el hombre elefante. Esa es otra de mis traumas. ¿Han visto el hombre elefante? Pongan acá abajo. O sea, esa película creo que es la más espantosa que he visto. Pues saludos y pues comenten aquí abajo ya sea en el grupo o aquí en el Sí, ¿qué saben ustedes? ¿Qué saben ustedes de Selene Delgado? ¿Qué platicaron alguna vez? O sea, si se enteraron, si supieron, ¿qué decían? ¿Alguien de ustedes trabajó en Canal 5 en esa época? También. Así también, para que nos digan, no, la neta sí, el Melquiades siempre venía Pacheco. O sea, algo así que sí, adentro de Televisa, ¿qué ocurrió después de esto, no? Claro, y en el momento también, o sea, mientras, ¿no? O sea, hubiera estado súper interesante preguntarle a Melquiades, ¿no? Lástima. Pero... Bueno, no, yo sé, yo creo que él era nada más la voz, pues él llegaba, leía pues sí, y leía se acabó, vámonos, y ya, ¿no? Claro. ¿No? Pero bueno, o sea, alrededor de la televisión mexicana siempre ha estado como dando vueltas ese mito de lo satánico, de lo narcosatánico, de que Irma Serrano era la que movía acá las piezas, o sea, mil madres. Sí. Inclusive, que Paco está, o sea, es que mira, a final de cuentas, si el río suena, exacto, es que algo pasaba. Sí, o sea, no es que y en este caso como no el es que río todo sea y el río suena, pero nadie contesta. En el caso, por ejemplo, de él al servicio de la comunidad en Canal 5, pues nadie contesta. Sí. Y nunca se supo, como dices, qué fue de. Pero lo que sí es que nos dejaron traumados a toda esta generación 80, 90, 2000. Y yo les mando esto a todos los de Televisa porque... Pues sí, la neta a mí sí. O sea, yo cuando pongo los videos de al servicio de la comunidad, puta, o sea, se me enchina la piel. O sea, durísimo. Y es que sí, porque puede ser que allá a la actualidad, con tanta gente que conocemos, resulte que alguien de cuentera hace, no, pues es que yo tenía un hijo. Y de repente vuelves a ver un video y de repente aparece y dices, put, ya es diferente. Sí, ya es diferente. Qué horror. Sí. Qué horror. Y, bueno, otro caso, imagínate, así lo atropellaban y lo metían a la Cruz Roja, se moría y estaba desaparecido, exactamente. Sí, es que también tantos pueden hacer mucho, o sea, o también siempre hemos tenido unas autoridades, servidores públicos, pues no muy preparados. Impecables. No muy preparados desde el punto de que alguien atropella a otra persona. Sí. O sea, ahorita me puse a pensar y dices, ay, ¿qué hago? Para que no me vea la policía, lo subo al carro, ven, lo voy a tirar a un río. Y entonces la persona nunca llegó a su casa o a su destino. Foto en Canal 5 con la esperanza de que aparezca. Y jamás. Y además no había esa coordinación nunca de entre las autoridades y el canal. Sí, no. O sea, no había... Pues nada más, lo que te digo, nada más quería cumplir. Pues sí. Nada más quería cumplir con su labor, Ay, pues qué triste. Pues muy bien. Pues pues digo, nada más para recordar el caso de 43 estudiantes que desaparecieron y no saben ni dónde están. Entonces, imagínate o sea, cuando no había... Sí, cuando no estaba todo no había un radar tan grande. Sí. Bueno, amigos, estuvo pesado el programa, pero bueno, es parte del en 30 y 40. Sí, y vean cómo salieron tantas cosas de un solo tema. ¿Cuántos no identificaron en el temblor del 85? O sea, ¿cuántos quedaron sin identificarse? Sí, exacto. Sí, exactamente. En el 68, en el 71. En el 68, justo. El halconazo del 71. Inclusive hasta en San Juanico, 84. En Guadalajara, 92, 96. ¿Cuándo fue el bombazo a Guadalajara? No me acuerdo. Pues todo eso. O sea, todo eso... Sí. Pues es que nunca sabes, ¿no? O sea, y es más... Digo, suena jocoso, pero pues vean lo que pasó en Titanic, ¿no? En la película. O sea, Rose se cambia de nombre... Sí. Y ya, así de sencillo, cambia toda su... Sí, cambia toda la vida, cambia todo su destino. Su historia, sí. Pues sí, exacto. Entonces, pues, ahora sí que muchas veces es voluntario, muchas veces no. Pero, pues, de que sí existe este fenómeno y de que sí existe, pues sí existe. Pero, insisto, la pregunta principal es, ¿por qué en el Canal 5, en esta época? No sé. O sea, ¿por qué nos perturbaron tanto? Vean los videos que les recomendé. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón y pues ahora sí terminamos con la pila baja, pero es más que nada porque... No, es el susto, el tema no es pila baja, es el susto. El tema está
está como para que se... Pues sí, se queda abierto. Ya me quiero ir, Beto. Se queda abierto. Vámonos pues. Ya vámonos. Ahí suscríbanse al canal y denle like a la campanita para que lleguen las notificaciones. Adiós.